Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 98ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 8 días desde nuestro último encuentro por estos medios. En esta entrega desnudamos otra nueva y patética revolución conservadora de un gobierno que, mientras sobreactúa rebeldía en los escenarios internacionales, ejecuta en casa un plan de atraso de 100 años. Analizamos el protocolo del garrote, la orden política de ensangrentar a la prensa para pagar el registro de la realidad y cómo el sistema se canibaliza entregando a su propia tropa. Además, ponemos la lupa sobre la venganza legal contra la naturaleza, el plan para dinamitar la cordillera y transformar nuestros glaciares en activos del lobby. En el plano internacional nos sumergimos en un mundo de hipocresía siniestra. Desde el fracasado atentado terrorista contra Cuba hasta la estafa de la geometría moral que pretende usarnos como carne de cañón en guerras ajenas. Pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. Arrancamos desarmando la gran paradoja del 27 de febrero. Lo que el Congreso consolidó no es un salto al futuro, sino una modernización que atrasa un siglo. Desde la baja de la edad de imputabilidad para responder a la pobreza con patrulleros hasta la precarización laboral que nos devuelve al trabajo a destajo. Pero el plan no cierra sin palos. Analizamos la cacería de prensa en el Congreso, donde la Policía Federal ejecutó una emboscada técnica contra los trabajadores. Como broche de oro, la capitalización del agua, el acta de defunción de la ley de glaciares para que el zorro audite el gallinero minero. El gobierno no está en rebelión, está en una misión de remate y garrote. ¡Vamos a los informes! La capitalización del agua, el plan de Milei para dinamitar la cordillera. El gobierno de Javier Milei, bajo el marco del Acuerdo de Minerales Críticos firmado con Estados Unidos, febrero 2026, ha puesto en marcha el acta de defunción de la Ley de Glaciares, 26.639. El objetivo es claro: transformar las reservas de agua en activos para el lobby minero, permitiendo que las corporaciones avancen sobre el hielo que hoy es intocable. Otro servicio más del Estado argentino a la causa de destrucción de la vida y el futuro por un puñado de dólares. Es hora de que la sociedad se movilice y que se aparte de quienes siempre fueron funcionales a la Barrick y que pretenden hacer prostituir la lucha ambiental con quienes históricamente la han usado para engrosar sus billeteras con fondos municipales. El proyecto criminal de Milei and Company. Anatomía del desguace. El texto que el Senado trata este jueves busca flexibilizar los presupuestos mínimos de protección. Estos son los puntos exactos que borran la soberanía hídrica. 1. El ataque al ambiente periglacial, artículos 1 y 2. La ley actual protege el ambiente periglacial, suelos congelados, por su valor sistémico. El proyecto de Milei lo redefine para que solo se proteja si tiene hielo saturado en el suelo y cumple una función hídrica demostrable. La trampa: si el hielo no es visible o saturado, un término que queda a interpretación del Ejecutivo, el área queda liberada. Esto abre la puerta para que proyectos como José María, Liundin Mining o El Pachón, Glencore, instalen escombreras directamente sobre reguladores hídricos. Es la legalización del dinamitado de glaciares de escombros. 2. La farsa de la función hídrica significativa, artículo 15 modificado. El proyecto introduce el artículo 3 bis y modifica el 15 para exigir que un glaciar demuestre ser una reserva hídrica relevante para ser protegido. El mecanismo: se invierte la carga de la prueba. Ya no se presume protegido. Ahora la comunidad debe demostrar que el glaciar aporta mucha agua para que no lo dinamiten. Si un perito pago dice que el aporte es mínimo comparado con el caudal total, el glaciar pierde su protección legal. 3. Federalismo de la entrega, artículo 5. El proyecto le quita exclusividad a Lianigla y permite que las provincias, las de Corpachi, Jalil u Orrego, incorporen su propia información al inventario. El objetivo: permitir que las provincias mineras constaten que ciertas geoformas no tienen función hídrica y las borren del mapa de protección. Es poner al zorro a auditar el gallinero. Los gobernadores viven engordando para policiales con los fondos mineros y ellos van a cuidar a sus patrones. Es de fábula. Historias de luchas y traiciones. El hilo invisible del saqueo. 1. El garrote de Corpachi y Cristina, 2012-2014. En este video de Tinogasta vemos cómo funcionaba y aún funciona el estado policial minero.
En 2012, mientras el kirchnerismo hablaba de soberanía, la policía de Lucía Corpachi reprimía en la Ruta 60 para custodiar abajo de la alumbrera. La caravana Cerro Negro pasó como alambre caído porque la resistencia era genuina. Milei hoy toma nota. Para que los camiones pasen, hay que sacarle a la gente el amparo de la ley. El pueblo 1, CFK y saqueadores 0. 2. Monsanto, la victoria que el poder no perdona, 2013-2016. Antes de que Macri llegara, el pueblo cordobés en Malvinas Argentinas le metió el proyecto de Monsanto en el traste a Cristina Kirchner. A pesar de los anuncios en Nueva York y de la policía de la fiscalía identificando asambleístas, el bloqueo físico ganó. ¿Y Cristina? Tuvo que sepultar donde no le da el sol el proyecto de Monsanto, del que se enorgullecía como buena sierva de la oligarquía que siempre fue, es y será. El proyecto de Milei es una venganza directa contra esto. El RIGI busca que cualquier bloqueo sea un delito contra la seguridad de la inversión, blindando a la empresa contra el pueblo. El pueblo 2, CFK y saqueadores 0. 3. El hablante técnico de Macri, 2016-2019. Mauricio Macri fue el encargado de desgastar la ley para que Milei pudiera darle el tiro de gracia. Persecución a la ciencia. Su gobierno impulsó el procesamiento judicial de Ricardo Villalba, exdirector del IANIGLA, por el Inventario Nacional de Glaciares. Querían imponer que los glaciares menores a 1 hectárea no se contaran para favorecer a la Barrick Golden Pascualama. El intento de decreto. Macri intentó reglamentar la ley para vaciar de protección al periglacial, usando exactamente los mismos argumentos que Milei hoy pone en su proyecto de ley. El pueblo 1, Macri 0. 4. Los cráneos ambientales y el blanqueo verde, 2015-2026. Hoy, mientras el Senado cocina la ley, una élite académica se reúne en Rosario. Su rol es el blanqueo verde. Selectividad. Hablan de transición energética para justificar el saqueo de cobre y litio, callando sobre la represión en Tinogasta o el bloqueo a Monsanto y mostrando su poca empatía con quienes luchan en territorio como vimos en la persecución a los 6 de Punilla. Validación. Le dan a Milei la excusa científica. Son ambientalistas de escritorio que callan porque sus viáticos dependen del sistema de blanqueo que financian las provincias mineras. Vemos que esta sociedad comercial de blanqueo llegó al extremo de no encontrar glifosato en el agua de Basavilbaso mientras viajaban a La Haya con fondos nunca blanqueados para decir lo contrario exactamente. Pensarás que fueron a la Corte Internacional de Justicia en ese viaje. No. Alquilaron un espacio para hacer la farsa de un juicio a Monsanto con el fruto de sus blanqueos verdes. Es decir, cócteles y hotelería holandesa para que algunos saquen chapa que vender a los municipios. Un asco y una vergüenza para quienes realmente luchan por la madre tierra en todo el país. A modo de convocatoria a la lucha. El mecanismo es una pinza perfecta. CFK y Corpachi probaron la fuerza. Macri desgastó a la ciencia. Los caneos ambientales ponen las excusas para no luchar. Y Milei pone la firma final. El agua deja de ser un derecho y pasa a ser mercancía protegida por el RIGI a los sacrosantos fines de hacer dinero hoy. El proyecto de Milei es una venganza legal contra la resistencia de Tinogasta y Malvinas Argentinas. No les importa el agua, les importa que el saqueo sea irrevocable. La movilización popular en todo el país es la única vía de lucha, pero obviamente lejos de aquellos que como el último 24 de marzo usan estos espacios de acción desde lejos para seguir engrosando sus billeteras como zánganos de estado funcionales al extractivismo. El protocolo del garrote. Cuando la orden es limpiar a la prensa. Lo ocurrido hoy frente al Congreso de la Nación no admite lecturas tibias. No hubo errores ni excesos, hubo instrucciones. Nadie que conozca el funcionamiento de las fuerzas federales puede creer, ni por un segundo, que un oficial se lanza a estrangular a un camarógrafo o a robarle el celular a un cronista por iniciativa propia. Las bestias federales que hoy ensangrentaron a Facundo Tedeschini, a 24, y gasearon a mansalva al equipo de Crónica TV actuaron bajo una orden superior de ataque. La insoportable verticalidad del palo. En una fuerza verticalista como la Policía Federal, el movimiento de un cordón es un acto de obediencia. La avanzada sobre la vereda, espacio donde la prensa trabajaba pacíficamente, fue una decisión política ejecutada por uniformados. La orden fue clara: neutralizar el registro de la realidad. La trampa del cable. No fue un empujón al azar. La Federal utilizó una maniobra técnica de emboscada. Pisaron deliberadamente el cable de la cámara de Tedeschini para anclarlo al piso.
Cuando el trabajador quedó atrapado por su propio equipo, lo usaron como excusa para saltarle encima. Lasaña como método. No se buscaba desplazar, se buscaba dañar. La técnica de tomar a Tedechini del cuello para lanzarlo al asfalto es una maniobra de sometimiento diseñada para infligir daño. El resultado fue un trabajador con el rostro ensangrentado y cortes profundos. La cacería tecnológica. La destrucción de lentes, el secuestro de trípodes y los manotazos a los celulares de quienes grababan la agresión, como el ataque al cronista Facundo Muñoz, confirman que el objetivo era el apagón informativo. El policía que intenta arrebatar un teléfono no tiene miedo al manifestante, tiene miedo a la prueba del delito que está cometiendo. La complicidad que los jerarcas policiales y estatales niegan. El hecho de que el camarógrafo fuera subido a un camión de detenidos, incomunicado y herido, mientras la cúpula policial observaba a metros de distancia, confirma que la agresión es parte de un plan sistemático de amedrentamiento. No es un policía loco, es una institución que ha recibido luz verde para tratar a la prensa como un enemigo táctico. La inoperancia de la PFA para evitar que un grupo de activistas trepara las rejas del Congreso contrasta brutalmente con la eficiencia que mostraron para moler a golpes a un trabajador con una cámara al hombro. Esto no fue una falla de seguridad, fue una reorientación de la violencia. Ante la humillación de haber sido burlados por Greenpeace, los mandos superiores descargaron su frustración sobre el eslabón que siempre eligen para dar el ejemplo: el periodismo de calle. Según la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, que primero aseguró que la policía actuó bien y luego negó haber visto las imágenes, a uno de los policías atacantes el jefe de la Policía Federal la ha iniciado sumario. Los perpetradores nuevamente quedaron solitos, garantizando la impunidad de la institución represiva y del Estado en cuanto a la responsabilidad por el hecho. El mensaje del que debe tomar nota el poder político. ¿Quién dio la orden criminal de hoy? ¿Quién dijo OK para que un cordón federal avanzara sobre periodistas identificados? El silencio de los superiores ante la sangre de Tedechini es la confesión de su autoría. Desde este blog denunciamos la existencia de una directiva política de represión contra la prensa. No son incidentes aislados, es la ejecución de un protocolo que busca que, la próxima vez, el camarógrafo lo piense dos veces antes de enfocar donde al poder le molesta. No fue un oficial. Fue una orden. Fue el sistema, el canibalismo de los represores del Estado y sus paraques ante la evidente cacería en Congreso. Lo ocurrido tras la cacería de prensa frente al Congreso dejó al descubierto una fractura que el poder no puede ocultar, el momento exacto en que quedan en falsa escuadra. Cuando la sangre en la pantalla se vuelve un costo político difícil de digerir, el sistema empieza a devorarse a sí mismo. Y nuevamente los parapoliciales de indignado salen a bancar los trapos de la indecencia de sus jefes. El liberalismo proclamado es otra de las falsedades que los fascistas que nos gobiernan y que la historia indica que, como Mariano Moreno decía, será nuestro destino mudar de tirano sin destruir la tiranía. Bullrich, la entrega de la tropa. Patricia Bullrich, fiel a su estilo de ir por todo hasta que el agua le llega al cuello, ejecutó una maniobra de manual, entregó a su tropa. Después de asegurar que la policía había actuado bajo derecho, el peso de las imágenes, esa evidencia que ella misma fingió no ver al principio, la obligó a retroceder. Mire, la verdad es que estuve todo el día acá, no quiero decir más que lo que sé. Y ya se ha abierto un sumario porque el jefe de policía ha evaluado que su conducta ha sido una conducta reprochable. Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el accionar que la policía debe realizar. Al anunciar que el jefe de la policía le inició un sumario a uno de los atacantes, la senadora no está impartiendo justicia, está soltando lastre. El mensaje para los efectivos es letal: hagan el trabajo sucio, pero si los filman, están solos. La misma que arenga la verticalidad del palo es la que hoy señala con el dedo a un subordinado para salvar su propia imagen. La federal, desobediencia por conveniencia. Por su parte, la PFA vuelve a demostrar que es una institución que solo obedece cuando le conviene. En un comunicado que roza el cinismo, intentaron disfrazar una agresión brutal de forcejeo y resistencia, negando la existencia del sumario por conducta reprochable que anunció Bullrich y ratificando su propia impunidad.
En virtud de los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso de la Nación, se informa que, ante el traslado de las personas que habían sido aprehendidas por desórdenes en la vía pública, se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los móviles de traslado. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia profesional por razones operativas y de seguridad. Durante ese intervalo, se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio. Cabe destacar que el trabajador de prensa recibió asistencia médica inmediata. Sin perjuicio de la prevención judicial labrada por las lesiones mencionadas, la Jefatura de la Policía Federal Argentina ha dispuesto el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente. Mientras el poder político intenta despegarse, la cúpula policial se repliega sobre su propia impunidad, desobedeciendo la realidad misma de los hechos filmados. Esta desobediencia no es falta de instrucción, es estrategia. La PFA sabe que, al final del día, los gobiernos pasan y la estructura represiva queda. Al negarse a reconocer la orden criminal y reducir todo a un exceso individual que termina en sumario, garantizan que el sistema quede intacto. Lo de la PFA, manceba siniestra de los militares que arrugaron en Malvinas y picaneaban embarazadas, es siempre servir al poder, como cuando Pirker negó los hechos de Modart y se pasó por las partes al Congreso de la Nación. Creemos que la misma existencia de esta fuerza ultranazi es anacrónico con algo que siquiera simular que es una democracia moderna. El dispositivo parapolicial, la construcción de la opereta. El ecosistema de control no se agota en el bastonazo ni en el sumario administrativo, se completa con la persecución mediática y la estigmatización de la víctima. El sitio parapolicial indignado funcionó como la terminal de propaganda necesaria para transformar una agresión física documentada en una supuesta maniobra de prensa. Inversión de la carga de la prueba. A través de recortes sesgados, el sitio intentó instalar que el camarógrafo se tiró sobre la policía, buscando invalidar la violencia del empujón que lo dejó en el asfalto. El rol de los propios. La utilización de figuras como Pablo Rossi en la pantalla de A24 fue la pieza clave para la validación del discurso represivo. Al mencionar supuestos episodios del pasado y un historial de violencia del trabajador agredido, Rossi le dio el insumo necesario al dispositivo parapolicial para desviar el eje. Ya no se discute la violencia policial, sino la moralidad de la víctima. La naturalización del riesgo. El testimonio de los trabajadores de prensa agredidos expone la gravedad del cuadro. La aceptación, tanto por parte del gobierno como de un sector de la sociedad, de que salir a cubrir una protesta social implica un riesgo de vida similar al de una zona de guerra. El resultado del cinismo. El saldo de esta jornada es un poder político que muerde la mano de quien ejecuta sus órdenes y una fuerza policial que miente para proteger su propia supervivencia institucional. Quedaron expuestos. Ni hay respaldo real para la tropa, ni hay ninguna obediencia a la ley. Solo hay una pelea de cúpulas para ver quién paga el costo de la sangre de Tedeschi. Después esta misma gente nos dice que estamos con los delincuentes y sabemos que mienten ya que jamás estaremos con ellos. Nunca ha estado y jamás patrulla. Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. La modernización que atrasa 100 años. Introducción a otra infamia del Estado. Lo que el Congreso consolidó hoy, 27 de febrero de 2026, es una paradoja legislativa. Se vende como salto al futuro una estructura legal que nos devuelve a 1910. Al desmantelar la protección del trabajador, la intangibilidad de los recursos naturales y la tutela especial de la niñez, el Estado abdica de su rol de árbitro. Lo que queda es la ley del más fuerte, el gran capital sobre el trabajador, la minería sobre el agua y la cárcel sobre la exclusión social. Es una modernización que entiende la libertad solo como la libertad de mercado, ignorando que, sin red de contención, esa libertad es, para la mayoría, desprotección absoluta. El nuevo régimen de castigo juvenil. Ya no hay más debate. El Senado firmó la baja de la edad de imputabilidad. No se trata solo de un número, sino de cómo el Estado decide tratar a sus jóvenes más vulnerables. Imputabilidad a los 14 años.
Cualquier menor de esta edad entra al sistema penal por delitos graves. Se elimina la inimputabilidad biológica que regía hasta los 16. Penas de adultos, con tope. Si bien se puso un límite de 15 años de prisión, el sistema permite que un chico de 14 pase toda su adolescencia y parte de su juventud tras las rejas en un sistema carcelario que, hoy por hoy, no garantiza ni educación ni reinserción. Antecedentes y ADN. Se crea un registro genético de menores delincuentes. Un chico que comete un error a los 14 queda marcado en una base de datos de por vida, dificultando cualquier intento de futuro laboral legal. Justificación oficial. Terminar con la sensación de impunidad. Realidad social. El 60% de los menores de 14 años en Argentina hoy son pobres. La ley responde a la pobreza con patrulleros y celdas. La reforma laboral. El fin del empleo estable y seguro. Esta es la pieza central del atraso de 100 años. Se desmantela la ley de contrato de trabajo, 20.744, en sus puntos más vitales. Legalización de la precarización, el colaborador. Se crea una zona gris legal. Un emprendedor puede tener 3 personas trabajando para él bajo la figura de colaboradores independientes. No son empleados. No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen ART, no tienen obra social. Si se lastiman o se enferman, están solos. Es el regreso al trabajo a destajo del siglo pasado. El despido como costo cero. Con el fondo de cese laboral, el empleador ya no paga la indemnización por años de servicio. El trabajador va acumulando un fondo, que sale de su propia productividad o de aportes mensuales, para cobrarlos cuando lo echen. Se pierde el efecto disuasorio del despido. Echar a alguien de 20 años de antigüedad sale lo mismo que a uno de un mes. Blanqueo sin castigo. Se perdonan todas las deudas por tener gente en negro. El mensaje es claro, no registres a nadie, total si te descubren, te perdonamos, y si no, te ahorraste todo. Esto rompe el sistema previsional, jubilaciones futuras. Periodo de prueba eterno. Trabajar 8 meses o un año bajo la amenaza de te he hecho hoy y no te debo nada destruye la salud mental y la capacidad de planificación de cualquier familia trabajadora. La mercantilización del agua. El ataque a la ley 26.639, ley de glaciares, es el golpe de gracia a la soberanía ambiental para favorecer el extractivismo inmediato. Recorte de la definición de glaciar. Se modificó la ley para que solo se protejan los glaciares que figuran en un inventario específico y tengan función hídrica demostrada. Desprotección del periglaciar. El área periglaciar, suelo congelado que es la reserva de agua de los ríos en verano, queda liberada. ¿Para qué? Para que las mineras puedan dinamitar, usar cianuro y remover roca en zonas donde nace el agua que toman las ciudades. El agua como activo financiero. Al permitir la explotación en estas zonas, el agua deja de ser un bien común protegido por el Estado para ser un recurso supeditado a la rentabilidad de las corporaciones mineras e hidrocarburíferas. ¿En qué te cambia la vida esta modernización? Para entender el alcance real de lo aprobado este 27 de febrero, aquí respondemos las dudas más comunes sin vueltas. 1. Si tengo 14 años y me mandan a robar, ¿voy preso? Sí. Con la nueva ley, se termina la inimputabilidad a esa edad. Pasas a un proceso penal y podés ser privado de tu libertad hasta por 15 años. El Estado ya no te ve como un niño que necesita asistencia, sino como un sujeto que debe ser castigado. 2. ¿Mi jefe me puede tener a prueba un año entero? Si trabajas en una pyme, sí. Durante 12 meses podés ser despedido de un día para el otro sin recibir ni un peso de indemnización. Esto significa que no podés sacar un crédito, alquilar con tranquilidad o planificar tu vida, porque tu estabilidad depende del humor del empleador cada mañana. 3. ¿Qué es eso de ser colaborador y por qué dicen que es peligroso? Porque es una trampa legal. Si tu jefe te pide que te hagas el monotributo para trabajar con él como colaborador, perdes todos tus derechos. No tenés aguinaldo, no tenés vacaciones pagas, no tenés días por enfermedad y, si te despiden, no tenés indemnización. Sos un empleado con las obligaciones de un esclavo y las cargas impositivas de un empresario. 4. ¿Me pueden meter preso por hacer un paro o un corte? La ley ahora es mucho más dura. Se incorporaron penas de prisión efectiva para quienes realicen bloqueos, impedir el ingreso a una fábrica o comercio. Lo que antes era una protesta gremial, hoy puede ser caratulado como un delito penal, limitando tu capacidad de reclamar por tus derechos. 5. ¿Se van a quedar sin agua las provincias cordilleranas? El riesgo es altísimo.
Al quitarle la protección al ambiente periglaciar, el suelo congelado que suelta agua lentamente, las mineras pueden instalarse en las nacientes de los ríos. Si contaminan o agotan esas fuentes, el impacto en el consumo de agua potable y el riego agrícola será irreversible. El agua dejó de ser prioridad frente a la exportación de minerales. 6. ¿Qué pasa si trabajo en negro a partir de ahora? El incentivo para que te blanqueen desapareció. Como se eliminaron las multas para el empleador que evade, a tu jefe le sale gratis no registrarte. Si lo descubren, solo paga a los aportes que debe, y muchas veces con moratorias, pero vos ya perdiste los años de aportes y la protección social que te correspondía. Sintetizando, si sos millonario gozarás de la libertad del zorro en el gallinero. Si no lo sos, que la madrecita se apiade de tu alma. El patético festival de la grosería de Milei. Lo que vivimos el 1 de marzo de 2026 en la apertura del 144º período de sesiones ordinarias no fue un acto republicano, fue un despliegue de barbaridades financiado con los impuestos de todos. Javier Milei transformó el Congreso en un comité de base de la ultraderecha, donde la gestión fue una nota al pie frente a la descarga de bilis presidencial. El cronómetro de la violencia estatal. Para entender por qué fue imposible seguir el hilo de las propuestas, hay que mirar cómo repartió el tiempo de esos 103 minutos de cadena nacional. 45 minutos de agresión pura. Casi la mitad del tiempo fue un monólogo de insultos. Desde delincuentes hasta asesinos, Milei utilizó el estrado de la nación para ejercer violencia simbólica contra la oposición. 35 minutos de datos cuestionables. Un bombardeo de números sobre superávit y un crecimiento del 10% del PBI que no se siente en la heladera de los trabajadores. 15 minutos de propuestas, el plan de desguace. El anuncio de leyes para desarmar lo poco que queda de lo público. 8 minutos de gritos de Tarzán. El show final con citas bíblicas, mística de Donald Trump y los clásicos "Viva la libertad carajo" al borde de la afonía. La ignorancia teórica como arma política. Es agotador escuchar a estos liberales estatistas, que dependen del sueldo público y del protocolo oficial, acusar de marxista a todo lo que no sea su propia sombra. La confusión llegó al colmo de la ridiculez cuando el insulto de Chilindrina Trotska sobrevoló el recinto. Nota del autor. Es patético ver cómo meten a todo el mundo en la misma bolsa por pura ignorancia. Atacan a figuras como Romina del Pla, una docente y militante con una coherencia y una trayectoria de lucha que jamás se vendió, simplemente porque no tienen los argumentos para debatir con la izquierda real. El presidente demuestra que su conocimiento de marxismo es de pase y revuelva. Para este gobierno, marxismo es simplemente todo lo que no sea sumisión total al mercado. Supone que Marx reivindicaba al Estado, cuando el alemán en realidad lo despreciaba. En cambio, Milei lo ama, porque es de donde extrae el dinero para sus viajes y los palos para los que no tienen nada. El calendario de la grandeza, las propuestas. Detrás de los gritos de chorros, Milei pasó en limpio lo que quiere imponer este 2026. Es el plan de un Estado que solo sirve para reprimir y garantizar negocios. Eliminación de las PASO. Un intento de asfixiar a las fuerzas menores y concentrar el poder. Baja de la edad de imputabilidad. La receta de siempre. Más cárcel para los pibes y menos presupuesto para las escuelas. Privatizaciones a remate. Liquidar lo poco que queda del patrimonio nacional, ARSAT, Banco Nación, trenes. Financiamiento privado de partidos, la dictadura del empresariado. Abrirle la puerta de par en par a que las corporaciones compren candidatos legalmente. El objetivo es que el control de la democracia sea una mera dictadura del empresariado, con un Estado que abandona sus funciones sociales para dedicarse exclusivamente a reprimir lo que no se meta en la etiqueta de un producto X del mercado. La falsa libertad de los privilegiados. El festival de la grosería dejó una certeza: la libertad de la que hablan es solo para los que pueden pagarla. Para el resto, proponen un Estado que no te cura ni te educa, pero que sí te insulta desde una cadena nacional y te persigue si protestas. Es la victoria de la forma sobre el fondo y de un libertarismo que solo sabe vivir de la teta del Estado que dice odiar. Cruzamos las fronteras para denunciar la fábrica de odio y la agresión por delegación. El 26 de febrero, Cuba neutralizó una incursión paramilitar en Cayo Falcones, una misión de tanteo diseñada en el sur de la Florida bajo el amparo de la administración Trump-Rubio. Desnudamos el expediente de los terroristas y la farsa del robo de lanchas para evadir la responsabilidad internacional. Cerramos con la estafa de la geometría moral, cómo los estados se visten de patria para mandarnos a matar, usando la inteligencia artificial para propagandizar la barbarie y convertir a las víctimas en recursos tácticos.
En un tablero de fanáticos que se autoperciben mesías de berrinches ajenos, nosotros recordamos que el civil siempre es el que pone la sangre. ¡Vamos a los informes! Fracasa atentado terrorista de los Estados Unidos a la República de Cuba. Villa Clara, Cuba, 26 de febrero de 2026. En un escenario de máxima tensión diplomática, las tropas guardafronteras de Cuba neutralizaron una incursión paramilitar en Cayo Falcones. Una lancha rápida con matrícula de Florida, FL 7726 SH, cargada con un comando de 10 hombres y armamento de guerra, fue interceptada tras un violento intercambio de disparos. Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio, intenta presentar a los agresores como residentes civiles victimizados, las pruebas digitales recuperadas de los teléfonos de los detenidos, que incluyen vídeos de entrenamiento en armerías estadounidenses, confirman que se trató de una misión de tanteo diseñada por sectores extremistas para probar la capacidad de respuesta de Cuba en medio de la crisis energética actual. La operación no fue un hecho aislado, sino un acto de guerra híbrida coordinado desde el sur de la Florida bajo el amparo directo de la actual administración en Washington. Expediente de los invasores terroristas. A Mijail Sánchez González, terrorista designado, capturado. Perfil. Es la pieza central de la estructura operativa. Su nombre y apellidos constan en la Resolución 19/2023 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba por sus vínculos directos con el terrorismo internacional. Antecedentes. No es un luchador por la libertad ni un civil desesperado. Es un especialista en explosivos con entrenamiento táctico avanzado. Se le vincula directamente con el financiamiento y la organización de atentados con artefactos incendiarios en centros comerciales, como el caso del centro comercial Talla Piedra, y hoteles en La Habana. Su misión en esta incursión específica era dirigir los actos de sabotaje y terrorismo tras el desembarco en Villa Clara, actuando como jefe de célula en tierra. Leordán Enrique Cruz Gómez, operativo de campo, capturado. Perfil. Sujeto con un largo historial de violencia y actividades delictivas transnacionales. Ya contaba con una circular roja de Interpol solicitada por las autoridades cubanas, debido a sus vínculos con grupos terroristas radicados en el exterior. Antecedentes. Especialista en el reclutamiento de mercenarios en el sur de la Florida. Se encargaba de la captación de personas con entrenamiento militar previo o antecedentes penales para formar células de asalto dinámico. Es el enlace directo con los proveedores de armas en el mercado negro de Miami y el condado de Broward, gestionando la adquisición de fusiles de asalto y munición. Mitchell Miguel Ortega Casanova, nodo logístico, abatido. Rol. El proveedor operativo y facilitador logístico. Su trabajo como camionero en Florida le servía de cobertura perfecta para mover el arsenal entre Tampa, Lakeland y el puerto de salida en Los Cayos sin levantar sospechas de las autoridades locales. Es el hombre que aparece en el video recuperado manipulando el fusil AR-15 en una armería de Florida. Su identidad civil es la que Estados Unidos utiliza mediáticamente para decir que era un residente pacífico, ignorando deliberadamente que portaba armas de guerra y equipo táctico al momento de morir en el enfrentamiento. Duniel Hernández Santos, inteligencia de avanzada, capturado en tierra. Rol. Infiltrado semanas antes del incidente por vía legal, utilizando el aeropuerto internacional. Su misión era la logística terrestre crítica, alquiler de vehículos de turismo para el traslado del comando, compra clandestina de grandes volúmenes de combustible y selección de casas de seguridad en la provincia de Villa Clara. Su captura prematura por la contrainteligencia cubana fue lo que permitió a las tropas guardafronteras realizar la inteligencia de señales y esperar a la lancha en el punto exacto de Cayo Falcones. El comando de choque, resto de abatidos y detenidos. Pavel Allen Peña, abatido. Identificado en vídeos previos realizando prácticas de tiro dinámico y asalto de edificaciones en polígonos privados de Florida. Lidian Padrón Guevara, abatido. El operador técnico de los artefactos incendiarios. En la lancha se encontraron cócteles Molotov sofisticados fabricados con gel de ignición industrial para garantizar la destrucción de transformadores eléctricos. Héctor Duani Cruz Correa, abatido. Encargado de la navegación de precisión mediante GPS náutico y de las comunicaciones satelitales encriptadas para reportar a la base en Florida. Conrado Galindo Sariol, detenido. Exmilitar con conocimientos en tácticas de distracción. Bajo interrogatorio ha revelado los códigos de comunicación utilizados con sus contactos en Miami. José Manuel Rodríguez Castello, detenido.
vinculado a la logística de aprovisionamiento de víveres y suministros médicos de combate para la célula. Cristian Ernesto Acosta Guevara, detenido. Reclutado recientemente en Florida. Su función era el apoyo en el desembarco y transporte de las cajas de munición. Todos han confesado detalladamente que el objetivo final era atacar la infraestructura eléctrica cubana para provocar un colapso total del sistema. El video de la armería y la anuencia de los Estados Unidos. El video recuperado de los teléfonos es la prueba irrefutable de la complicidad estatal. El material audiovisual muestra a Ortega Casanova y a Mijail Sánchez en un polígono de tiro legal en Florida probando fusiles de asalto AR-15 y AK con visores nocturnos y silenciadores. La pregunta es clave. ¿Cómo es posible que a Mijail Sánchez, estando en listas públicas de terroristas designados, pueda entrar a una armería y entrenar a plena luz del día sin ser detectado? Esto demuestra que las agencias federales, FBI/ATF, dieron luz verde o mantuvieron una anuencia operativa deliberada a la misión. Y después la administración yanqui dice que Dinamarca no garantiza la seguridad de ellos en Groenlandia, cuando una célula terrorista puede organizarse y salir del país y atacar a una nación soberana. Eso es muy sospechoso y ciertamente los Estados Unidos no pueden negar su omisión o complicidad con el atentado del 26 de febrero. Vamos a las imágenes. Ya sé cuando demos ya escocotado. Lo bueno que tiene el AK es que yo sé manipularla, sé limpiarla, bro. Esto es una máquina, líder. Si el líder está aquí, se le hace agua a la boca. Esta la cojo y le pongo un silenciador. Y se fue. Se fue de una. Este es el agarre de las empuñaduras que ellos tienen, mira. Un agarre de madera que parece que tienes un tirapiedra agarrado por ahí, mira. Qué cosa más incómoda, ¿no? Madera, que eso se parte, que eso no es confortable. Pero esto no sirve, todo para los muchachos para que entrenen o algo. Pero... es que eso no sirve ni para entrenar. Esto es sastava, hecha en Serbia. Esto es sastava. Lo que no es la sastava que dice Javi, que es la que está modernizada. Esta es la sastava vieja. Esto es lo más cerca que hay de un AK-47 ruso. Lo más cerca. Javi, si tú... Pero no sé, siento la sastava, siento que nada... Si tú de lejos con esto partes a cualquiera, imagínate tú de a 500 metros nomás, que es el alcance efectivo de... Mira, muchacho. Parte un tome. Yo sé. La farsa del proveedor y el factor Jack Ruby. El dueño de la lancha en Florida alega que se la robaron. Es una farsa legal predecible. Nadie roba una lancha de alto rendimiento y tiene listo un arsenal de miles de dólares, visores térmicos y 500 galones de combustible en cuestión de minutos. Es una operación logística preplanificada de meses. Al igual que Jack Ruby fue usado para asesinar a Oswald y cerrar el caso rápidamente, la coartada del robo busca cerrar la investigación en Estados Unidos para que el hilo conductor no llegue a los verdaderos financistas en las oficinas políticas de Washington y Miami. Evidencias de misión de tanteo de la Casa Blanca. Este ataque fue un reconocimiento por fuego ordenado bajo la doctrina de agresión de la actual administración. Donald Trump y Marco Rubio buscan evaluar puntos ciegos en la defensa cubana, usando como carne de cañón a 10 gusanos imbéciles. Si los sistemas de detección temprana y los radares costeros de Cuba siguen operativos o degradados durante los apagones masivos provocados por la crisis energética, la capacidad de movilización real de las milicias de tropas territoriales y la cohesión de la respuesta social en condiciones de asfixia económica extrema, crear un falso positivo o un incidente con víctimas civiles para justificar una zona de exclusión naval o bloqueo total, cuarentena, bajo el pretexto de la seguridad nacional estadounidense. Lo que es y parece ser otra farsa yanqui. La incursión en Cayo Falcones es terrorismo de Estado por delegación. Cuba no solo hundió la operación militar, sino que capturó la identidad digital completa, vídeos, mensajes de WhatsApp y coordenadas, que vincula directamente a los terroristas identificados, a Mijail y Leordán, con la infraestructura de impunidad que Marco Antonio Rubio defiende y financia desde el Departamento de Estado. Apéndice. Compendio definitivo sobre el santuario terrorista de Miami. Casos emblemáticos de impunidad y terrorismo. Francisco Antonio Chávez Abarca, el mercenario. Perfil. Mercenario de origen salvadoreño reclutado directamente por Luis Posada Carriles para ejecutar acciones de terrorismo contra objetivos civiles en Cuba. Operativa detallada. Fue el ejecutor material de la ola de atentados con bombas contra hoteles en La Habana en 1997, incluyendo el Hotel Copacabana, el Chateau Richwood y el Hotel Tritón.
El objetivo era aniquilar la industria turística cubana. Nexo con Florida. La planificación técnica, el suministro de explosivos plásticos C4 y el financiamiento de miles de dólares salieron directamente de grupos terroristas radicados en Miami. Operó durante años con total impunidad bajo la vigilancia omisa de las autoridades federales de Estados Unidos. Captura. Fue detenido en Venezuela en 2010 y entregado a las autoridades cubanas para ser procesado. Luis Posada Carriles, el autor intelectual y agente CIA. Perfil. Exagente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos y terrorista confesó. Atentados. Autor intelectual, junto a Orlando Bosch, de la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976 sobre Barbados, 73 víctimas, incluyendo al equipo juvenil de esgrima. Importancia del santuario. Representa el máximo símbolo del santuario que Florida ofrece. A pesar de su historial, vivió décadas protegido por el sistema judicial de Estados Unidos, que se negó sistemáticamente a extraditarlo alegando un ridículo riesgo de tortura. Murió impune en 2018 en Miramar, Florida. Orlando Bosch Ávila, el pediatra del terror. Perfil. Líder terrorista y fundador de la organización CORU. Acciones. Planificador de la voladura del avión de 1976 y más de 30 ataques con bombas contra sedes diplomáticas. Protección presidencial. En 1990, el presidente George Bush, exdirector de la CIA, le otorgó la residencia legal bajo presión del lobby extremista de Miami, ignorando que el Departamento de Justicia lo consideraba una amenaza terrorista. Murió libre en 2011. La red de financiamiento. El complejo FNCA y los hermanos Al-Cruz. Estructura operativa y financiera. La Fundación Nacional Cubano-Americana, FNCA, ha funcionado históricamente como el brazo respetable que gestiona los recursos económicos para financiar operaciones violentas. El rol de los hermanos Al-Cruz. Alberto y Francisco Al-Cruz funcionan como los enlaces operativos y financieros principales, encargados de movilizar fondos para salarios de mercenarios y costos logísticos, compra de explosivos C4, armamento pesado y lanchas rápidas. Uso de fachadas legales. Aprovechan su estatus legal como entidades sin fines de lucro para recibir donaciones y fondos federales de programas de promoción de la democracia, que luego desvían para la logística de guerra. Impunidad financiera total. El Departamento del Tesoro y el FBI jamás han intervenido sus cuentas, permitiendo que el capital fluya hacia la agresión armada, el mismo mecanismo que hoy sostiene operaciones como la de Cayo Falcones. Mecánica sistemática de la gusanera terrorista. El gobierno de Estados Unidos y los sectores extremistas de Florida operan bajo un ciclo de 4 fases. Armar, suministro. Uso de armerías legales y campos de entrenamiento en los Cayos o los Everglades con anuencia del FBI/ATF. Mandar, infiltración. Infiltraciones en momentos de crisis económica en Cuba para atacar infraestructura crítica, como el sistema eléctrico. Negar, coartada. Narrativa del robo de lanchas o acción privada para evadir responsabilidad internacional. Proteger, impunidad. Protección judicial en Estados Unidos para evitar la extradición. Relevancia para el caso Cayo Falcones. Este esquema es exactamente el que aplica hoy la administración Trump-Rubio. Los detenidos, Amijail Sánchez, Leordán Cruz, son herederos directos de esta estructura. Su incursión es una continuación de la guerra sucia financiada y protegida desde Florida, hoy bajo el amparo directo de la línea más dura de Washington representada por Marco Antonio Rubio. La estafa de la geometría moral. Mientras el mundo se desvive por confirmar si el USS Abraham Lincoln sigue a flote o si el misil hipersónico de Irán es de cartón, la realidad se escurre por las alcantarillas de la propaganda. Nos quieren obligar a elegir un bando en una guerra que no nos pertenece, dibujando un mapa de buenos y malos que solo existe en los despachos de las élites. El Estado y su siniestro disfraz de patria. Los estados no tienen sentimientos, tienen intereses. Cuando los líderes se llenan la boca hablando de patria, están haciendo ventriloquía. Usan el orgullo nacional para ocultar que son una élite monárquica, ya sea teocrática o corporativa, que jamás va a pisar el barro que ellos mismos generan. Se visten de bandera para que no veamos que son ellos, travestidos de nación, los que nos mandan a matar. Cuando el Estado se viste de patria se prepara a matar civiles. La moneda de cambio. En esta locura, el civil no es una víctima accidental, es un recurso táctico. Para unos, las 148 niñas masacradas en la escuela de Minap son un daño colateral aceptable. Para otros, esos mismos cadáveres son el combustible perfecto para una propaganda que busca perpetuar un régimen en crisis.
Nadie llora a esas nenas por lo que eran, sino por el uso político que pueden darles. El genocidio y la negación del otro son la base de esta supuesta superioridad moral que se lleva todo puesto. Propagandizar la barbarie no es dolor, es odio. La máquina de la confusión y el odio inclusivo. La propaganda llega a niveles patéticos. Usan la inteligencia artificial para fabricar imágenes de integrantes de minorías yendo a la guerra, cargando el mismo odio genocida que sus estados. Intentan disfrazar la masacre de causa justa usando rostros que denoten diversidad, pero lo tienen que dibujar porque no pueden demostrarlo de otra manera. La realidad no les devuelve la imagen que quieren vender, entonces la inventan. El Estado te incluye como vehículo de su violencia ejemplificando el martirologio. A modo de cierre ante otra farsa criminal. No somos jueces de esta carnicería, simplemente exponemos el tablero. En nuestra propia ciudad, el odio ya se cobró 85 víctimas en el atentado iraní contra la sede de la Mutual Ania, y el delirio de los que odian los llevó a ver a quién culpar de acuerdo a su calendario de alineaciones internacionales. La locura del fanático llega a tal punto que se autopercibe convocado por Trump o Jamenei como si fuera Mesías en una santa cruzada, mientras solo son carne de cañón de un berrinche ajeno. Ante cada bota que intenta marcarnos el paso y ante cada bandera que pretenden que besemos, nuestra respuesta es la misma de siempre. Nunca Estado y jamás patrulla. Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. Hasta aquí llegamos con esta 98ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.